Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado. ¿Me escuchan? Sí, profe. Vamos a ver algunos de lo que son descriptores de la reactividad de grupos funcionales y están basados en propiedades físico-químicas, lo que es lipofilia, solubilidad, de lo cual ya hemos hablado, acidez, basicidad y dos propiedades que ustedes ven o deben ver en química orgánica, que son las propiedades de cuando un compuesto actúa como nucleofílico y cuando actúa como electrofílico. Como esto lo ven en química orgánica, yo solamente menciono las definiciones. Y nos centramos en lo que es lipofilia, solubilidad, acidez y basicidad. Pero son propiedades que describen reactividad de grupos funcionales. Ya les había dado un pantallazo general de qué era los coeficientes de partición y cómo se calcula. El coeficiente de partición o coeficiente de reparto no es más que la distribución del fármaco o la droga o el compuesto químico o compuesto orgánico en un solvente que trata de simular o emular al ambiente lipídico del organismo. Y para eso utilizamos N-octanol o 1-octanol, el cual es inmiscible en agua, que generalmente tiene que estar a pH 7 de neutralidad. Entonces el fármaco lo que hace es repartirse o distribuirse entre esas dos fases que son inmiscibles. Y se pueden obtener diferentes valores que se pueden expresar como P. Y como indica valores mayores de 0.01 indican solubilidad apreciable en lípidos. Esa es la fórmula general y ese es el modelo en el cual se utiliza experimentalmente. Se puede utilizar o se puede calcular de manera teórica utilizando lo que es el coeficiente de lipofilia, el cual es específico para cada grupo funcional. Y se puede expresar el valor de P o el valor de log P. Un fármaco que tenga un valor de log P de 2 ya te indica que puede ser ideal para cruzar lo que es la barrera hematoencefálica. Esta es la fórmula general que se utiliza para hacer los cálculos teóricos, en donde πx es el coeficiente de lipofilicidad de cada grupo funcional o cada sustituyente que puede tener un compuesto orgánico. Por ejemplo, aquí tenemos un compuesto orgánico, un fármaco, un anestésico, anileridina. Y vemos que cada fragmento estructural tiene un valor de pi, un valor de lipofilia. Y con esto, con estos valores, viendo los grupos funcionales que tiene, entonces se le da un valor y se calcula un celo P teórico. Esta es una fórmula que de manera empírica se puede utilizar para calcular lo que es celo P. Nosotros está la aplicación y las ventajas y desventajas que tiene el uso de esta fórmula
empírica lo vamos a ver en taller. Los cálculos de celo P utilizando los valores de pi que indican lipofilicidad. Existe una relación entre la forma de ionización de un compuesto. Un fármaco se puede estar en su forma no ionizada y puede estar en equilibrio con su forma ionizada, sea un compuesto ácido o sea un compuesto básico. Un compuesto en forma iónica va a ser altamente hidrofílico, es decir, soluble en agua, altamente soluble en agua, mientras que un fármaco en su forma en su forma no ionizada debería ser altamente lipofílico. La ecuación de Henderson-Hasselbalch para fármacos ácidos y para fármacos básicos. Pero primero vamos a ver qué grupos funcionales me aumentan lo que es solubilidad en agua y qué grupos funcionales me aumentan solubilidad en lípidos. Si yo tengo un grupo hidroxilo, un grupo amina, un grupo amida, un grupo sulfonamida, estos grupos tienen oxígeno, nitrógeno, que esos oxígenos pueden actuar como aceptores para la formación por puente de hidrógeno. El hidrógeno deshidroxilo, el nitrógeno de esa amida, el nitrógeno de ese sulfonamida, actúa como grupo donador para la formación por enlace por puente de hidrógeno. Por lo cual, estos grupos aumentan la interacción con una molécula de agua a través de la formación de enlaces por puente de hidrógeno con los grupos donadores o con los grupos aceptores. Entonces esto aumenta su solubilidad en agua. Grupos que aumentan la solubilidad en lípidos, alcanos. Lineales, cicloalcanos y compuestos aromáticos y compuestos heteroaromáticos. Los halógenos, cloro, bromo, yodo, todos ellos aumentan lo que es lipofilia. Grupos altamente lipofílicos, grupos altamente hidrofílicos. ¿Por qué es importante ver el concepto de solubilidad de un fármaco? Porque la solubilidad va a afectar ruta de administración, absorción, distribución y eliminación. Porque el organismo humano está compuesto de 70% de agua. Por tanto, la solubilidad de un fármaco en agua es importante, porque el organismo está constituido principalmente por un sistema acuoso. Ahí, cuando hablamos de solubilidad, hay que tener en cuenta dos conceptos. El potencial de formación de enlace por puente de hidrógeno, que ya se lo he descrito con los grupos donadores y los grupos aceptores. Y otro factor importante es la ionización que puede tener un fármaco dependiendo del grupo funcional que esté en la molécula. La de formación por enlace por puente de hidrógeno, ya vimos que los grupos funcionales o a hidroxilos, NHs,
contribuyen a la formación por enlace por puente de hidrógeno, actuando como donador o aceptor. Esa interacción que se da es una interacción a nivel molecular y el enlace por puente de hidrógeno que se forma es un tipo de interacción tipo dipolo-dipolo. Las interacciones enlazantes que se pueden dar entre grupos funcionales de un fármaco con la molécula de agua se denominan interacciones intermoleculares. Y espero eso lo veremos más adelante cuando veamos a interacciones que se dan entre un fármaco y una diana biológica. Lo importante que los grupos donadores y aceptores forman interacción con puente de hidrógeno. Mm, que se lo tengo en taller. Y, por ejemplo, aquí tenemos diferentes fármacos formulados en diferentes formas. Formulado como hidrocloruro, vemos que en hidrógeno interacciona con el nitrógeno y genera un, una sal de amonio cuaternario. Y el cloro queda con carga negativa y forman una interacción iónica. Esta es una interacción tipo dipolo. Un tipo dipolo y más que todo tipo electrostático. Carga negativa, carga positiva. Y esta es una forma de formular un fármaco para que sea más soluble en agua. Y miren la solubilidad en agua de este fármaco que se formuló como sal de hidrocloruro, 1 gramo por mililitro. Este mismo fármaco se formula como éster de pamuato. Con el mismo hidrógeno, el grupo carboxilato interacciona con ese nitrógeno y forma una interacción iónica. Sal de amonio cuaternario, el oxígeno del grupo carboxilato y forman esta interacción iónica. Ese grupo está presente en ese pamuato, pero tiene otros restos que componen ese grupo diacídico. Y miren cómo se afecta la solubilidad, que con el hidrocloruro era de 1 gramo por mililitro y al formularlo como un éster, vemos que su solubilidad disminuye a 1 gramo por litro, de 1 gramo por mililitro a 1 gramo por litro o 1 gramo por cada 1000 mililitros. El formular fármacos en forma de sal inorgánicas o en forma de sal orgánicas en forma de sal de éster o amida son estrategias que se utilizan para aumentar solubilidad de un fármaco que generalmente muestra poca solubilidad en agua. Aquí tenemos la penicilina G sódica que se formula como
sal sódica. Vemos que en el grupo ácido, el grupo carboxilato, el oxígeno, carga negativa, interacciona con sodio, una interacción iónica, y muestra una solubilidad de 1 gramo por 40 mililitros. Si yo lo tengo en una sal iónica y cambio y lo formulo como penicilina G procaínica, este es el grupo procaína, y este grupo interacciona con este nitrógeno, que es el que tiene, que es más, este nitrógeno en forma de amina primaria, es mucho más reactivo, y entonces forma un grupo, un enlace iónico. Un enlace iónico, y hace que este compuesto sea más soluble en agua. Pero al formularlo de esta forma, vemos que su solubilidad en agua disminuye en la forma de sal inorgánica de 1 a 40 mililitros a 1 a 250. Por lo cual la forma en que se formule un fármaco va a afectar su solubilidad en agua. Y eso ustedes lo tienen que tener presente si en un fármaco ustedes lo van a administrar en una solución de dextrosa, una solución de Ringer o una solución de nutrición parenteral. Tienen que asegurarse que ese fármaco sea soluble en agua, en que y en la forma es que está formulado. ¿Por qué? Porque si no verifican su forma en la forma que está formulado, en la forma de base libre o de sal, puede ocurrir precipitación de ese compuesto en la bolsa donde están preparando esa solución que se va a administrar a ese paciente. Y si se precipita ese fármaco, ya esa bolsa no sirve, tienen que descartar. Por eso es importante verificar la forma en que el fármaco está formulado, base libre o en forma iónica. Y en la forma iónica, en forma de sal orgánica, de sal inorgánica o en forma de éster. Lo mismo pasa con la fisoctimina, formulada como sulfato, tiene una solubilidad de 1 gramo en 4 mililitros, pero cuando la formulamos como salicilato, en todos los casos vemos, no, en este caso vemos formación de un grupo éster, formación de un grupo éster, y aquí la interacción es con grupo amina. Vemos que al formularla como salicilato, su solubilidad disminuye a 1 gramo en 75 mililitros. Y vemos que el nitrógeno de la amina está en forma de sal de amonio cuaternario. Entonces estamos viendo dos grupos funcionales que se transforman a una forma iónica. Nitrógeno de una amina y el grupo ácido carboxílico en su forma de su ion carboxilato. Y haciendo modificaciones se pueden formular como sales orgánicas o sales, sales inorgánicas y sales orgánicas. Y de ahí se puede obtener compuestos que sean más solubles en agua. Ese concepto se utiliza en lo que es formulación farmacéutica. Cuando uno quiere hacer que su compuesto
o su principio activo o su ingrediente farmacéutico activo sea mucho más soluble en agua. Existe un método para predecir solubilidad, un método desarrollado por Lenk. Este también lo veremos en taller. Y a cada grupo funcional le da un rango de grupo de carbono que puede solubilizar, dependiendo si el fármaco es monofuncional o polifuncional. Si es monofuncional, el rango de carbono que puede solubilizar es mayor, pero si es polifuncional, el rango de carbonos que puede solubilizar es mucho menor. Esa es la metodología establecida por Lemke 2003, en el 2003, revisada en el 2008, revisada en el 2012. Y como le mencioné, esto lo vamos a ver en taller. Y para cada fragmento o cada grupo funcional les da un valor de pi, del valor de la constante de lipofilicidad. Si el entorno es alifático o el entorno es aromático. Y para cada compuesto uno puede predecir un celo P teórico. Esto lo veremos en taller. Y veremos cuáles son las ventajas y desventajas que tiene la utilización del método de Lenk. Los fármacos pueden existir en forma de sustancias ácidas o sustancias básicas, por lo cual estos grupos ácidos o básicos son grupos ionizables en medio acuoso. Un ácido se ioniza y queda en su forma no ionizada, en forma con carga negativa, es decir, en su forma aniónica. Mientras que una base, en química medicinal, una base es, cuando se habla de base en química medicinal, hablamos de la base del ácido conjugado de la base, que es su forma ácida. Ese ácido conjugado de la base genera la base en su forma no ionizada. En vez de verlo en este sentido, se ve en el sentido contrario. Siempre en química medicinal cuando hablamos del concepto de acidez de compuestos básicos, hacemos referencia a el ácido conjugado de la base. El concepto de pH mide lo que es grado de acidez. Y ese grado de acidez depende del medio. Valores de 1 hasta 14. Pero en el entorno biológico o fisiológico, ese rango de pH puede estar entre 1.5 a 8.5 a nivel del tracto gastrointestinal. Y el valor, cuando hablamos de valor de pKa, hablamos de fuerza de acidez del grupo funcional. Ese valor de pKa se lo van a dar los grupos ionizables que tenga ese fármaco. ¿Cuáles son los grupos ionizables? Los grupos ácidos o los grupos básicos. La ecuación de Henderson. ¿Cómo se deriva la ecuación de Henderson? Hasselbalch. Desde el punto de vista de química medicinal, nosotros, o particularmente yo, no hago énfasis en que ustedes aprendan
la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Por qué? Porque la ecuación de Henderson-Hasselbalch, desde el enfoque de la química medicinal, no tiene una aplicación práctica en la vida profesional del farmacéutico. Nosotros en química medicinal la vemos desde un aspecto mucho más práctico. Nada de estar haciendo cálculos con esta ecuación. Tenemos un fármaco que tiene un grupo funcional ácido, un grupo monoácido, y vemos que se ioniza su forma ionizada, que es el ácido, que es el ion, perdón, carboxilato. Tiene carga negativa, es decir, predomina en forma aniónica. Ácido fosfórico, ácido fosfónico, que generalmente tiene una carga negativa y cuando se ioniza en medio acuoso genera dos cargas negativas. Porque la molécula de agua con su carácter anfotérico sustrae ese hidrógeno de ese grupo hidroxilo, generando este fragmento ionizado. Un compuesto ácido con una porción aniónica y en medio acuoso genera otra carga aniónica, un compuesto dianiónico. Y hay fármacos que se formulan como derivados de ácido fosfónico para aumentar su solubilidad en agua. Y el compuesto básico, que como les mencioné, en química medicinal hablamos de el compuesto básico en su forma iónica. Este es el ácido conjugado de la base, que en medio acuoso, en un sistema de equilibrio, me va a dar como producto el ácido conjugado de la base en equilibrio con la forma de base libre o su forma no iónica, no iónica con su forma iónica. Equilibrio entre su forma iónica y su forma no iónica. Equilibrio entre su forma iónica y su forma no iónica. Y cada grupo funcional vemos que tiene un comportamiento diferente dependiendo del pH de medio. Y, por ejemplo, vamos a ver concepto de solubilidad, coeficiente de valor de P, pKa y grupo funcional. Tenemos tres sustancias que son del mismo grupo, pertenecen a los ácidos barbitúricos. ¿En qué se diferencian? En el carbono, que está entre los dos grupos carbonilo, los sustituyentes son variables. Aquí tiene dos etilos, aquí tiene una canela de tres carbonos, un propene, porque tiene un doble enlace terminal, otra cadena que tiene 1, 2, 3, 4, 5, que sería un metilpropeno. Y aquí el otro, que tiene un grupo etilo y otra cadena que es igual, metilpropeno. Grupo carbonilo, y aquí tiene un grupo tiocarbonilo. Vamos a ver los valores de pKa. Del primero, barbital 7.8. Del segundo, secobarbital 7.9. Y del tercero,
7.6. Vemos que tienen valores de pKa muy cercanos. Y al determinar el valor de P, coeficiente de partición, vemos que el par barbital es 0.7, para el seco barbital es 23 y para el pentotal es mayor de 100. Era esta forma de representar el valor de P para compuesto te da valores extremadamente altos o valores numéricos muy grandes, por lo cual se adopta generalmente aplicarle el logaritmo común a este valor, a este valor, a este valor y te da valores mucho más pequeños y mucho más fácil de manejar. ¿Qué particularidad tienen estos compuestos? Tienen oxígeno, que son grupos que pueden actuar como aceptores para puente de hidrógeno. Ni tiene sobre nitrógeno, hidrógeno, que pueden actuar como donadores para la formación por enlace por puente de hidrógeno. Pero el fragmento lipofílico es el que influye principalmente en su distribución, en su coeficiente de partición. Y aquí tenemos dos fragmentos saturados, un fragmento con un doble enlace y otro fragmento saturado. Vemos que el fragmento saturado aumenta mucho más la distribución en la fase de N-octanol que el compuesto que tiene doble enlace. La presencia de insaturación disminuye, si lo comparamos con el pentotal, vemos que disminuye la distribución en la fase de N-octanol y siendo compuestos que tienen un comportamiento variable. Es que tienen una cadena, perdón, variable, pero un esqueleto central muy similar. Y influyen los grupos que tienen grupos polares o grupos apolares. Grupos polares o grupos apolares. Por eso cuando se diseña un fármaco, tiene que haber un balance entre los grupos hidrofílicos y los grupos lipofílicos, porque vemos que ya ellos afectan las propiedades físico-químicas de los fármacos. Solubilidad, coeficiente de partición, valor de pKa. Ejemplo de compuestos ácidos y ejemplo de compuestos básicos. Aquí tenemos la aspirina, ácido acetil salicílico y pentotal, un barbitúrico. Vemos sus valores de pKa. El valor de pKa se lo da el grupo funcional ácido a ese fármaco. Este es un grupo funcional. La aspirina o ácido acetil salicílico es un grupo monoácido. Y el barbitúrico, el pentotal, es un compuesto diácido. ¿Por qué? Porque tiene este hidrógeno entre dos carbonilos. Tiocarbonilo, carbonilo.
y el otro entre el tiocarbonilo y el otro carbonilo. Este es hidrógeno ácido y este es hidrógeno ácido. Y aquí tiene solamente un hidrógeno ácido. Monoácido, diácido. Y vemos los valores de pKa que se los dan esos grupos funcionales. Miren la aspirina cómo se comporta a pH ácido y cómo se comporta a pH básico. La aspirina como compuesto ácido sigue la regla general de un compuesto ácido. Un ácido en medio ácido predomina su forma ionizada. Perdón, predomina su forma no ionizada. Y la forma no ionizada es la forma absorbible. Por lo cual vemos que la aspirina tiene un porcentaje de absorción de 61% a pH del estómago. 1. A medida que avanza a lo largo del tracto gastrointestinal, a partir del duodeno, pH 6.8, hasta la otra porción del intestino delgado, vemos que su porcentaje de absorción va disminuyendo. ¿Por qué? Porque se está transformando de su forma no ionizada a su forma ionizada. ¿Sí? Y al transformarse en su forma ionizada, es mucho más soluble en el medio acuoso del tracto gastrointestinal, por lo cual se absorbe poco. Y el predominio de la forma no ionizada es poco con respecto a la forma ionizada. Por eso a pH de 8 a 8.3 su porcentaje de absorción es bajo. Una sustancia ácida que tiene un pKa que es atribuible a este grupo funcional ácido de 3.5, por lo cual se considera como una sustancia bastante ácida. ¿Qué pasa con el pentotal? Vemos que tiene un valor de pKa 7.6. Miren el comportamiento de esa sustancia ácida a pH 1. Menos del 50% se absorbe. Que le indica que prácticamente esta sustancia a pH 1 hay un predominio mayor del 50% de su forma ionizada que de la forma no ionizada, que es de la forma absorbible. ¿Qué pasa en el pH de 8 a 8.3? Vemos que sigue predominando la forma ionizada, más soluble en agua y un poco predominio de su forma no ionizada, por lo cual tiene un porcentaje de absorción también bajo cuando el pH está entre 8 a 8.3. Ambos casos, el valor que determina el grado de ionización está determinado por su valor de pKa. Y depende de el fármaco en particular y el grupo responsable del carácter ácido. El
ácido acetilsalicílico es un ácido más fuerte, mientras que el ácido barbitúrico es un ácido mucho más débil. Con respecto a los compuestos básicos, anilina, un valor de pKa 4.6, quinina, valor de pKa 8.4. Aquí tenemos la anilina y la quinina. Tiene este grupo piridina y este grupo nitrógeno en ese sistema bicíclico. Compuestos básicos. La anilina tiene un pKa de 4.6. Una base en medio ácido predomina su forma ionizada. En términos generales, predomina su forma ionizada sobre su forma no ionizada. Por lo cual la anilina predomina en su forma ionizada, por lo cual es poco absorbible a pH 1 en el estómago. Ya a pH de 8, 8.3, vemos que tiene un porcentaje mayor de un 50% de absorción, ya que predomina la forma no ionizada sobre la forma ionizada. Y igual que el grupo, que la aspirina es una sustancia monofuncional, monobásica. La quinina es una sustancia dibásica, dos grupos aminas. Ese es el comportamiento tradicional y clásico de una base. De la adenina y la aspirina es el comportamiento clásico y tradicional de un ácido. Pero vemos que en los fármacos hay comportamientos diferentes. Miren la quinina, tiene un pKa de 8.4. No se absorbe, no se absorbe a pH del estómago. ¿Por qué? Porque predomina en su forma no ionizada, en su forma ionizada. Una, una base en medio ácido predomina en su forma ionizada. Una base en medio básico predomina su forma no ionizada. Ese es lo que dice la regla general. Pero vemos, al tener un valor de pKa grande, vemos que el porcentaje de predominio de la forma no ionizada es menor, menor de un 50%. ¿Y eso a qué se debe? A que este valor de pKa o el valor de pKa que le dan las aminas que tiene es extremadamente básico y es un valor mucho mayor que el pH del medio. Y al ser este valor mayor que el pH del medio, entonces esto me está indicando que ni siquiera a menos del 50% se encuentra en forma ionizada a pH de 8 o 8.3. Que cuando el pH es 8.4, entonces el 50, cuando el valor del pKa es igual al valor del pH, el fármaco se encuentra 50% en forma ionizada y 50% en forma no ionizada. Y vemos que dependiendo
de los grupos ionizables que tengan el fármaco, su valor de pKa influye en el grado de ionización que puede tener el fármaco y por lo tanto influye en su absorción, por lo cual afecta propiedades farmacocinéticas cuando se administra por vía oral. Y de ahí la importancia que el farmacéutico tiene que reconocer, viendo el valor del pKa, saber cómo se puede comportar un fármaco y dónde se puede absorber. Porque, por ejemplo, el pentotal es un fármaco que se absorbe de manera considerable tanto a nivel del estómago como a nivel de intestino. Aspirina se absorbe principalmente a nivel de estómago. Anilina se absorbe principalmente a nivel de intestino delgado. Y vemos que la anilina tiene poca absorción y se absorbe principalmente a nivel del tracto del intestino. Vemos cómo influyen los valores de pKa que son determinados por los grupos funcionales ionizables presentes en el fármaco. Y eso es lo que tienen que ustedes como futuro farmacéutico saber reconocer. Cómo se puede comportar un fármaco viendo su valor de pKa sin aplicar ninguna fórmula. Porque la ecuación de Henderson-Hasselbalch no tiene aplicación práctica en la vida diaria de farmacéutico. Y algunos conceptos que tienen que tener presente. Cuando hablamos de un electrolito fuerte, una sustancia que está totalmente ionizada y predomina en su forma de sal orgánica. Un electrolito débil son los que están parcialmente ionizados. Es decir, que los podemos encontrar dependiendo del pH del medio en su forma ionizada y en su forma no ionizada, en equilibrio. Y sustancias altamente solubles en agua, no electrolitos, como azúcares, etanol, polioles, que son altamente solubles en agua. Los fármacos, como son electrolitos débiles, ácidos o bases, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch y su forma de representación. Y estos son ejemplos prácticos. Aquí vemos, este es el diclofenaco en su forma base y vemos, dependiendo de los grupos que tiene, cómo interacciona con moléculas de agua y puede formar interacciones por puente de hidrógeno, lo que ayuda a solubilizarlo en agua. Él está forma de base libre y su forma iónica en forma de sal sódica. Y las interacciones por puente de hidrógeno. Y aquí vemos una interacción iónica. De esta forma es como un fármaco se solubiliza en el medio acuoso. Forma no ionizada o forma base libre y su forma ionizada. Bueno, aquí tenemos el diclofenaco
diclofenaco formulado en forma sódica, diclofenaco formulado en forma potásica. La solubilidad para para el diclofenaco base, su valor de pKa, su valor de log P y el valor de pKa para el diclofenaco formulado en forma sódica y para el diclofenaco formulado en forma potásica. Vemos que mantiene valores similares de log P. Y con el programa que se calculó, predice valores similares tanto para el diclofenaco potásico como el diclofenaco sódico. Pero generalmente hay pequeñas variaciones en cuanto a los valores de pKa. Uno es 4.2 y el otro 4.6, si no me equivoco. Y diclofenaco con forma de base, diclofenaco como sal sódica y diclofenaco como sal potásica. Y globalmente el pKa de todas estas formas se dice que es alrededor de 4. 4 o 4.2, dependiendo del programa con el que sea. Tienen pequeñas variaciones. Y entonces vamos a ver al diclofenaco potásico y diclofenaco sódico, que la diferencia son la forma en que están formulados. Y su valor de pKa es prácticamente similar. Desde el punto de vista farmacocinético, las sales de diclofenaco, sódica y potásica, influyen en solamente la rapidez con que se absorbe el diclofenaco como tal. Miren en qué influye: velocidad de absorción. La formulación en forma de sal sódica y de sal potásica afectan rapidez de absorción. Diclofenaco potásico se obtiene en sangre en una hora. Niveles en sangre en una hora. Y miren el comportamiento del diclofenaco potásico. Se absorbe en el estómago, pH 1.8. Y actúa más rápido. Su absorción es casi inmediata. Es un ácido débil, se ioniza, tiene un valor de pKa 4.2, forma no ionizada, forma ionizada. Forma no ionizada, forma ionizada.
Entonces, miren lo que ocurre con el diclofenaco sódico. Es soluble en metanol y etanol al 95%. El diclofenaco sódico es escasamente soluble en agua y prácticamente insoluble en solventes, otros solventes orgánicos, más lipofílico. Su coeficiente de reparto dicen que es 13.4 a pH 7.4. O más que coeficiente de reparto, este es un coeficiente de distribución a pH fisiológico 7.4. ¿Qué ocurre? El diclofenaco sódico se absorbe en la primera porción del intestino, es decir, en el duodeno, que tiene un pH alrededor de 8. Y tiene una absorción más lenta. Y por lo cual, para que él se pueda, una dosis de diclofenaco, por ejemplo, 75 miligramos, se absorbe de 2 a 3 horas. Entonces, ahí vienen las interrogantes. ¿Por qué el diclofenaco potásico tiene mejor solubilidad que el diclofenaco sódico? ¿Por qué el diclofenaco potásico se absorbe en el estómago y por qué el diclofenaco sódico se absorbe en el duodeno? Y aquí lo tiene. El diclofenaco potásico se absorbe en el estómago, pH de 1.8. Y el diclofenaco sódico se absorbe en el duodeno, pH 8.0. Tiempo para obtener concentraciones en sangre de 2 a 3 horas. Y aquí, diclofenaco potásico en 1 hora. Entonces, a qué se deben esas diferencias? Un mismo fármaco formulado en una sal sódica, formulado en una sal potásica. Ambas son sales inorgánicas. Entonces, ¿cómo se puede explicar que uno se absorba en el estómago y que el otro se absorba en el duodeno? Ese es un ejemplo de un caso que tiene que resolver esa interrogante. Y el otro, aquí tienen las estructuras de los medicamentos que está tomando ese conductor y lo que tienen que hacer para resolver las interrogantes que tienen que resolver. Y el otro caso, que es continuación, creo que del anterior, variaciones de pH, y está tomando un antiácido. Y el otro tienen penicilina U potásica y fosfato de proteína. Y le dan indicaciones al farmacéutico de que prepare una bolsa intravenosa que contenga estos dos fármacos. El farmacéutico no está seguro de poder mezclar los dos medicamentos en la misma bolsa intravenosa, porque no sabe qué tan solubles son ambos fármacos en agua.
Uno formulado como sal potásica y el otro formulado como sal de ácido fosfónico hidratado. Y tienen que resolver esos cuatro casos que tienen ahí. A ver, preguntas. Y si ven, son ejemplos de aplicaciones prácticas. A ver, preguntas. Si no tienen preguntas, yo les voy a hacer preguntas. Yo estoy con un dolor de espalda y ¿qué fármaco me recomendarían tomar? Diclofenaco en forma base, diclofenaco en forma de sal sódica o diclofenaco en forma de sal potásica. A ver, ¿cuál fármaco me recomendaría? Sódico, profe, diclofenaco sódico. ¿Por qué? ¿Por qué recomendaría diclofenaco sódico? Si el diclofenaco sódico vemos que se absorbe en el duodeno, pH de 8, y él dura, para que él con, se absorba completamente, tiene que haber pasado de 2 a 3 horas. Si yo tengo un dolor agudo, ay, que me duele la espalda, yo recomendaría diclofenaco potásico. ¿Por qué? Porque en aproximadamente una hora ya tú vas a tener concentraciones en sangre que te pueden estar aliviando, comenzar a tener efectos de alivio de ese dolor con el diclofenaco potásico, a diferencia del diclofenaco sódico, que tienes que esperar 3 horas. Después de 3 horas, por lo cual el diclofenaco potásico yo lo puedo administrar para un dolor agudo, mientras que el diclofenaco sódico, yo lo puedo administrar para un dolor crónico, porque tienen diferentes velocidades de absorción y esa velocidad de absorción depende de la sal en la cual están formulados. Y ven, importante, dos sustancias, el diclofenaco es la sustancia antiinflamatoria más potente que de los AINES y se formula en base de forma libre o en su forma sódica o en su forma potásica. Pero la presencia, la formulación de este sodio, la sal sódica y esa sal potásica afectan, vemos que las propiedades farmacocinéticas de absorción de esos fármacos. A ver, ¿cuántos sabían que el diclofenaco potásico se absorbe más rápido que el diclofenaco sódico?
Y vemos que la absorción es una cuestión prácticamente que tiene que ver con su forma, con el predominio de la forma que exista a pH en el tracto gastrointestinal. Y aquí estamos viendo aplicabilidad de los conceptos de química medicinal en problemas comunes y diarios que puede tener un paciente que acude a la farmacia. Una persona que está tomando medicamentos y que maneja. Y que además que la persona maneja, está tomando, tiene problemas de acidez y toma un antiácido. Y aquí fármacos que tienen que prepararlo en una bolsa intravenosa, pero no se sabe, no se tiene a certeza si los dos se pueden mezclar en la misma bolsa. Y ahí aplican los conocimientos de solubilidad a grupos funcionales, forma en que están formulados cada fármaco. Y mañana vamos a ver lo que es el concepto de propiedades físico-químicas de los fármacos, lo que es el concepto de acidez, basicidad, ionización, pH y pK. Donde tenemos grupos funcionales ácidos básicos, ustedes tienen la, una tabla o un cuadro donde tienen los grupos ácidos y sus valores de pKa. Y vamos a ver los grupos funcionales presentes en fármacos. Y vamos a ver que los fármacos tienen un comportamiento diferente del comportamiento de los compuestos orgánicos en general. Entonces, si no tienen preguntas, dudas o interrogantes, tienen que resolver las interrogantes que están en la parte 2 del módulo que acabamos de dar.
Caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. Yo les presenté el caso 1, que era el de clofenaco, y ahora me tienen que indicar por qué uno se absorbe en el estómago y por qué otro se absorbe en el duodeno. El caso del camionero, y que ese mismo camionero está tomando antiácido, y el último caso que las dos sustancias que no sabe el farmacéutico si las pueden mezclar en la misma bolsa intravenosa. Tienen que resolver esos casos. Entonces, que son aplicaciones de ejemplos prácticos. Entonces, si no tienen preguntas, vamos a dar por finalizada la clase de hoy y nos vemos mañana para continuar con grupos